La temática correspondiente a trabajar son los sistemas económicos. El indicador diferencia los sistemas económicos a partir de sus características principales. Entonces hay que buscar, primero hay que tener en cuenta qué es un sistema económico. Segundo, mirar las diferencias en cada uno de estos sistemas económicos. Por lo general existen tres sistemas económicos y podemos ir hablando de que un sistema económico o podemos decir que un sistema económico es la forma en que una sociedad se organiza para resolver ciertos problemas importantes o los problemas básicos de la economía, como son qué bienes producir, cómo producirlos y para quién producirlos. Como bien claro está en la guía, los sistemas económicos se define como un conjunto de principios, normativas, instituciones y personas que se relacionan entre sí para poner en marcha la producción, la distribución y el consumo, y de esta manera responder los problemas económicos que se fundamentan, que son problemas básicos eh, que se fundamentan en la economía. En pocas palabras, los sistemas económicos son la organización económica, son una organización económica que se agrupan para darle respuesta a tres puntos básicos o a tres problemas básicos de la economía. ¿Cuáles son esos tres problemas? ¿Qué producir, cómo producir y para quién producir? La economía debe resolver problemas básicos o cuestiones básicas de toda la sociedad, como por ejemplo, ¿qué bienes producir? ¿En qué bienes producir encontramos o hace referencia que es necesario decidir qué bienes se producirán y cuáles se deben renunciar? O sea, cuáles son esos bienes a los que se deben realizar y cuáles son esos bienes que quizás son un poco innecesarios. Por ejemplo, realizar más avenidas, calles o mejorar las escuelas. Decidir qué se va a realizar. Es la elección de bienes y servicios que van a ser producidos y en qué cantidad se va a hacer en qué cantidad se va a producir estos bienes o servicios. Ahora bien, ¿cómo producirlo? Pues, es decir, con qué recursos y con qué técnicas se producirán los bienes. Consiste en la combinación eficiente de los factores de producción. ¿Qué técnicas se van a utilizar para realizar los bienes o los servicios? En este caso, podríamos colocar un ejemplo de que si se va a hacer con más tecnología o con más trabajadores, o se van a hacer más empresas o lo va a producir más las empresas públicas o las empresas privadas. O también podríamos hablar de que si se va a utilizar más la mano de obra o la tecnificada, o se va a utilizar más que todo eh, técnicas para hacer o las empresas van a utilizar sus maquinarias. ¿Para quién producir? Pues este término se relaciona con determinar cuáles serán los destinatarios de los bienes elaborados. En este caso, ¿para quién se producirán? Se trata de distribuir los bienes en la sociedad. Para la sociedad se distribuye. Todos los bienes se producen para la sociedad. Entonces, se trata de distribuir esos bienes a toda la sociedad y eh, en función de las necesidades de las personas. Esos bienes deben ser equitativamente entre quienes los contribuyan y producirlos o pagarlos a esas personas, obviamente que eh, esas personas que tienen el dinero eh, para consumir esos bienes. Entonces, ¿para quién se produce? Se produce para la sociedad que de cierto modo satisface las necesidades con los bienes que producen ya sean las empresas privadas o las empresas públicas
y que estos bienes satisfacen, como decía anteriormente, las necesidades y las personas se produce para quienes puedan también adquirir los bienes, en este caso para toda la sociedad, y que estos los puedan pagar.